Al iniciar su periodo, López Portillo recibe al país en una situación económica y política complicada. Dentro de las últimas acciones en materia económica del presidente Echeverría había sido devaluar la moneda, una de las más severas que el país hubiese vivido hasta el momento, teniendo el peso un valor de 15.36 frente al dólar. El PIB per cápita cayó 2.5%, el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1% del PIB y por consiguiente la inflación se situaba en un nunca visto 27.2%. La deuda externa total al 30 de junio de 1977 era de 20.948 millones de dólares. Al tomar posesión, José López Portillo anunció que los 2 primeros años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis, los 2 intermedios a consolidar la economía y los 2 últimos serían de expansión acelerada. Durante los primeros años de su gobierno, López Portillo aseguró que el nuevo reto de México era administrar la abundancia. Recordemos que los países árabes interrumpen la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental, por el apoyo que le habían brindado a Israel, lo que provocó que México se situara como el mayor país exportador de crudo de petróleo y, por ende, un crecimiento económico del PIB del 8% anual, así como una reducción del 50% del desempleo. Aunado a esto, se descubren importantes yacimientos petroleros en Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche. Todos estos acontecimientos parecían afirmar lo que el presidente aseguraba: México era un país listo para administrar la abundancia. En materia hacendaria, López Portillo prometió a los empresarios una política fiscal estimulante para invertir. Manifestó también que se daría mayor progresividad al impuesto sobre la renta a personas físicas. A cambio se alentaría la reinversión de las empresas, para elevar el ahorro doméstico. Para beneficiar a los trabajadores con salario bajo, López Portillo modificó algunas leyes fiscales y se firmaron convenios con 140 empresas privadas para crear 300,000 empleos. Emitió los petrobonos con tasas de interés atractivas e indizadas al precio del petróleo que entonces estaba al alza. Igualmente, y con el mismo propósito, permitió que la banca recibiera depósitos en dólares que cobrarían los riesgos cambiarios. Para 1982, el país ocupaba el cuarto lugar en reservas y exportaba 1.500.000 barriles diarios, después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos. La deuda externa, que en 1977 era de menos de 21.000 millones de dólares, ya para 1982 alcanzaba los 76.000 millones, de los cuales el 80% correspondía al gobierno y el 20% restante a la deuda privada. El gasto público se desbocó. En 1978 creció un 38% sobre el de 77. El presupuesto de egresos se elevó en un 23% y el de la inversión pública un 37% sobre el año anterior. En 1980 el gasto público volvió a crecer un 33%, el de la inversión un 35.5%, el destinado al campo 100% y al comercio un 200%. Para 1981, los egresos del erario se incrementaron en 55%, los de la inversión pública un 40%, el gasto corriente un 55% y el servicio de la deuda un 36%. En 1979, la oferta de trabajo por primera vez fue mayor que el aumento de la población. La masa salarial creció en 1980 un 39% por el mayor empleo y mejores salarios. Buena porción del crecimiento durante el periodo de López Portillo fue ficticio, porque la mayoría de las industrias paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos que las obligaba a operar en números rojos y a no ser competitivas ni siquiera en el mercado interno, a no ser porque el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios. Es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los préstamos poco responsables, que sumados a la falta de visión y a una corrupción galopante en el gobierno federal, terminaron no solo por reducir a cero los beneficios del petróleo, sino a multiplicar la deuda externa y a devaluar en un más de 400% el valor de nuestra moneda. Para minimizar un poco los efectos de la devaluación, el gobierno emprendió una disminución del gasto público. Impulsó más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés. Decretó un alza general de sueldos y salarios del 10, 20 y 30%,
que elevó los costos de producción. Se compraron dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos. Desesperadamente, el gobierno pagó en pesos los depósitos en dólares hechos por mexicanos en la banca nacional, para no enviar sus ahorros al extranjero. Se cerró la venta de dólares por 4 días y finalmente decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios. El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado. Tristemente, el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por los gobiernos.